Tiempo de tomar cafecito y escuchar este análisis de Osvaldo Ramírez sobre lo que ha pasado tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de la inhabilitación política de María Corina Machado. Han sido muchas las reacciones que se han generado tanto dentro de Venezuela como por parte de la comunidad internacional. Para conocer esas reacciones y los escenarios políticos, ya está con nosotros Osvaldo Ramírez. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos los que están a esta hora conectados en BPI. Así es, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y un gusto en saludarte y conocer cuál es tu análisis. Quisiera que comenzáramos, si te parece, cronológicamente por lo que ocurrió tras esta ratificación del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuenta con las bases legales, constitucionales para ratificar esta inhabilitación de María Corina Machado? Mira, hay un detalle. Hay que recordar que en los acuerdos de Barbados se había pedido en la comisión de verificación y de cierta manera en el último minuto del año pasado, en noviembre del año pasado, que efectivamente se fijara un mecanismo para conocer, para dar respuesta, para que hubiera en cierta manera una especie de juicio, ¿ok? En donde las partes afectadas pudieran efectivamente hablar, que pudieran expresarse, pudieran defenderse. Eh, Prácticamente culminó la expectativa de que a finales de año, justamente por la cercanía del 31 de diciembre, 20 y tanto, 27, iba a haber esta respuesta, no sucedió y llega de nuevo en el último minuto de estos ultimátum que ha ido dando la comunidad internacional por debajo de cuerda de forma directa, pero que sí efectivamente ha habido esa presión para la decisión, una especie de juicio sumario en donde no se le permitió a ninguna de las partes afectadas dar a conocer sus posiciones, defenderse y de cierta manera mostrar su caso, sino que simplemente se sentenció sobre la base de, bueno, denme unos documentos, Contraloría General de la República, en algunos casos se habilitó a algunas personas, sobre todo algunas personas que prácticamente no tienen o tienen la pretensión de ser candidatos presidenciales, pero no tienen la conexión con la gente. Yo creo que este es un punto fundamental. Podríamos comenzar a estar viendo una pléyade importante de lanzamientos de gente tratando, entre comillas, de pescar en río revuelto para decir, bueno, ahora que eventualmente la gran competidora supuestamente no puede estar, yo voy a aprovechar de tratar de llenar ese espacio. Asunto que por ahora es una tesis negada, visto lo fijo, lo decisivo que está en la mente de los electores de la oposición, apoyar a María Corina Machado. Viene la sentencia, esta sentencia, este juicio sumario contra María Corina Machado, contra Enrique Capriles principalmente. Hay otro caso similar en el caso de Vicenzo Escaranos, no se permitió, se le dio, no eran, se declaró como no admisible ni siquiera su consideración. En el caso de su esposa sí fue habilitada, Rosa Escarano. Allí tienes a otras personas como Leocenis García, el ex alcalde del Táchira, y este Monpermi fue preso político. Además de ello, aquí lo más significativo es que efectivamente se está cumpliendo el escenario base en donde las instituciones iban a decir, yo no voy a permitir que María Corina Machado participe, yo no voy a permitir que quien hoy está concentrando la mayor cantidad de preferencias electorales por parte de la oposición y que en un escenario de una elección libre, justa, transparente, eventualmente puede ganar la elección. Simplemente no lo voy a permitir y esto automáticamente generó algunas reacciones por parte de la comunidad internacional, algunos comunicados, pero también una declaración pública de María Corina y de la plataforma unitaria de algunos partidos que participaron en la primaria. Recordemos que en la primaria del 22 de octubre del año pasado hubo candidatos que no pertenecían a la plataforma unitaria.
Sí, por un lado vemos a Jorge Rodríguez que negó la posibilidad de la reversión del fallo. Nicolás Maduro dice que esto es una medida firme y por el otro vemos la reacción de la comunidad internacional, específicamente de Washington, del gobierno de los Estados Unidos, hablando de un plazo. Quisiera que profundizáramos un poco sobre los escenarios, sobre las medidas que ya inició el gobierno de los Estados Unidos en este sentido con respecto a las sanciones. Sí, mira, lo primero es que ahí anoche, ¿ok? Se vuelve a reimponer la sanción a Minerven, ¿ok? Se da un plazo para apagar las operaciones, hacer todo ese proceso de wind down, de mitigación y cese de operaciones, no a Minerven per se, sino a cualquiera que pudiera estar generando un proceso de pagos a través del sistema norteamericano. Se retira la posibilidad justamente de que Minerven pueda operar en el sistema financiero norteamericano. Para quien no está familiarizado con qué es Minerven, es una compañía estatal encargada del tema de la minería en Venezuela, ¿ok? Entonces, esta sanción va a el tema minero, sanción que se recogió, que se flexibilizó en el pasado mes de octubre, en donde obviamente también se dieron unas licencias, se extendieron unas licencias en materia gasífera, en materia energética, en materia financiera, y estas sanciones, en aquella oportunidad, se indicó que se iban a volver a revisar en la fecha del 18 de abril, que tenemos delante de nosotros un nuevo hito. Y todo el que ayer la Casa Blanca, ¿ok? Emite un comunicado indicando, señores, usted tiene hasta abril para revertir esta medida, ¿ok? Importante porque además en los acuerdos de Barbados, eh, prácticamente ambas partes dicen que el acuerdo está casi muerto. ¿Okay? Hay gente que interpreta que le metieron una bomba atómica, hay otra gente que interpreta que quedó herido de muerte, que pudiera salvarse. ¿Ok? Ahí yo creo que hay que recordar que en negociaciones siempre eh, se apela a la confianza, se apela a que el otro cumpla con su palabra y siempre estás en ese toma y dame permanente bajo la observación, en este caso, de unos garantes internacionales. Recordemos que ahí está Brasil, específicamente Lula da Silva, Colombia con el señor Gustavo Petro y efectivamente otros países que dicen, bueno, me tengo interés en que ambas partes se comprometan a cumplir lo acordado. Además de ello, la Casa Blanca indica que van a, pueden prácticamente apagar todo lo que significó el proceso de flexibilización de sanciones. Y aquí entra la gran paradoja. Hasta dónde en estos cambios de pragmatismo geopolítico que hemos estado observando en las relaciones internacionales, algunos derivados de la invasión rusa en Ucrania, otros derivados de los movimientos del mercado petrolero por lo que sucede Israel-Hamás, lo que está sucediendo con los Houthis en el Mar Rojo, que está afectando rutas petroleras, pudiera obviamente haber la necesidad de tener un petróleo confiable relativamente cerca en el mundo occidental. Okay, yo creo que esto es una variable que no puedes dejar de meter en todas las ecuaciones cuando vamos a construir justamente este análisis de futuro. La segunda capa es en relación con la migración venezolana en los Estados Unidos, migración ilegal, migración que está haciendo y va a ser un tema de campaña eventualmente. Esa tercera capa justamente es la campaña electoral norteamericana, bajo quizás el pensamiento que puedan tener demócratas o republicanos en función de ver qué hacer con Venezuela, hasta dónde lograr un punto medio en el que haya redemocratización o en el que se afecte una elección mínimamente justa para obviamente permitir la reinserción de Venezuela en los mercados internacionales, pero que tenga el objetivo de mitigar a lo máximo posible la inmigración ilegal en los Estados Unidos por parte de venezolanos, ¿ok? Un poco tratando de jugar a que el Venezuela se arregle. En esas capas, que también existen otras, pero bueno, son un poco menos importantes a efectos ahora del tema de la comunidad internacional, la realidad termina siendo que por parte de la oposición acaban de hacer, yo creo que un comunicado muy fuerte diciendo la candidatura de María Corina Machado se mantiene. La posición y los apoyos de parte de la oposición a María Corina se mantienen. Hay gente que plantea, bueno, pero que le levante la mano a alguien ya. Y aquí sí viene parte del análisis.
¿Cómo levantarle a alguien la mano ya cuando tú ganaste en buena lid, de manera legítima, el apoyo popular con al menos 2.5 millones de votantes? Primera parte. Segunda parte, cuando haces estudios de liderazgo, encuentras que, obviamente, por temas coyunturales, no hay otro líder compitiéndole a María Corina Machado. Que tú digas, te voltees y digas, bueno, va a jugar Perencito, va a jugar fulana, etcétera, no existe. Tercer elemento, cuando le preguntas a la gente en estudios de opinión pública, la gente dice, ella debe hacer, perdón, ella debe hacer todo lo necesario para lograr inscribir su candidatura. ¿Ok? Y ese es el grueso de la población que indica ella tiene que trabajar eso. Y en una pequeña medida dice, bueno, que espere el minuto final, cuando ya esté cerca la inscripción de candidatos para que le levante la mano a alguien. ¿Ok? O sea, el poder de la gente está totalmente en una dirección de decir, voy con ella. Mientras que el poder de algunas élites, de algunos opinadores, es ella tiene que claudicar ya y entregar su candidatura ganada. Entonces, estas fuerzas hoy están chocando, porque probablemente parte de los opinadores, parte del mundo que efectivamente está tratando de decir, busquemos ya quién es el sustituto o volteémonos a alguno de los candidatos que están allí, la gente dice, yo no quiero, por más que usted me presente a mí, a 7, 8 candidatos, entre comillas, de oposición, yo no voy a votar por ellos, punto, me bajo del barco electoral. Y cuidado con ese objetivo, porque hay un escenario en donde prácticamente se está tratando de repetir la elección del 2018. Maduro escoge contra quién compite y la base poblacional que asiste a votar es menos del 40% del país. Obviamente en esas condiciones, el PSV, que tiene hoy pivota entre el 14 y el 20% país, puede convertirse en una mayoría jugando contra la hiperfragmentación de los candidatos, entre comillas, de oposición, y presentando una opción de que al opositor duro, al que aspira al cambio realmente en el país, diga, se quede sin opciones porque se voltea a la oferta electoral y dice ninguno representa el cambio. Claro, esto es una encrucijada importante tanto para la oposición como para el país, porque están ante una decisión que marca la diferencia. María Corina fue enfática en decir no habrá elecciones sin mí, la oposición la respalda, asegura que quienes han asomado esa posibilidad de un candidato sustituto no quieren el cambio para Venezuela. Estados Unidos amenaza con el tema de las sanciones y el gobierno dice no hay marcha atrás en este fallo. Entonces, tomando en cuenta lo que puede hacer la comunidad internacional, ¿qué tipo de presión? Porque si bien se pueden revertir las sanciones, hay decisiones que ya se tomaron que no se pueden revertir, como es el caso de la liberación de los presos políticos. Sí, mira, ahí en la comunidad internacional todavía puede tratar de jugar a la mediación, ¿ok? Y de tratar obviamente de activar este mecanismo de verificación, de tratar de salvar el acuerdo, pero eso es una línea. La otra línea es claramente que no de parte de la comunidad internacional, sino de la esperanza de la gente en función de mantener viva esa esperanza de que efectivamente el cambio puede llegar a Venezuela por medio de elecciones. Yo creo que esto es un tema enfático, que al menos los voceros han indicado. El cambio va a llegar por la vía electoral. Y tratar que la comunidad internacional logre efectivamente presionar para que haya ese mínimo de condiciones justas y libres para la elección. Por supuesto que yo creo que hoy todo el mundo está con la gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar entonces al 18 de abril si no se cumple? Porque yo creo que la gran amenaza es que cierres el flujo de caja derivado justamente de los acuerdos petroleros y energéticos que el gobierno está teniendo. Parte A, parte B, la expectativa de inversión de empresas, incluso extranjeras, que estaban entrando al país tratando de interpretar que cambió el clima de inversión, se puede revertir. Eh, un objetivo que fue importante para el gobierno en el año 2023, que fue mantener la paridad cambiaria, ese dólar por debajo de 40 bolívares y con esas inyecciones constantes de dólares del Banco Central a la banca para estabilizar el mercado, se te esfuma. O sea, esto significaría un potencial aumento del dólar por un efecto de que simplemente se te cerró ese flujo de caja. Hay gente que diría, bueno,
es que el gobierno ya ha vivido con sanciones y ya sabe qué hacer. Sí, pero hay un elemento no ponderado. No es la misma base electoral fuerte que has tenido hace 5 años a la que tienes hoy. No es la misma cantidad de gente dentro del país. Recordemos la migración. No es la misma cantidad de gente que por medio de esquemas clientelares los compraba. Yo creo que la psique del venezolano de hace 5 años al de hoy es totalmente distinto, porque hay el elemento, yo creo que fundamental. El proyecto de la revolución del socialismo del siglo XXI cumple el 2 de febrero 25 años. Está agotado para muchos en su mente. Es poco lo que pueden hacer para levantar lo que fue un proyecto que fue prácticamente hegemónico, al menos durante 15 años, en donde contaba con más del 60% de apoyo popular. Ahora, si el gobierno de Nicolás Maduro ha manejado esta narrativa de la flexibilización de sanciones asociada a una recuperación o reactivación de la economía del país, en este momento no le importa esto que había alcanzado y por qué hasta el mes de abril. ¿No ganaría en todo caso el gobierno oxígeno con el hecho de que se mantengan estas negociaciones hasta abril? Bueno, porque hasta abril fue que otorgaste licencias, ¿ok? Por parte de la OFAC. Ese fue el timeline y tenías Claro, hasta abril para pero fue un negociar voto todo de esto. confianza esperando que cumplieran y en este Es un momento voto pues de, no se ha cumplido. es un voto de confianza absoluto que no lo has materializado. Y justamente esas han sido las declaraciones de los diferentes voceros en función de que el acuerdo implosionó, porque tú debías dar con celeridad o permitir justamente la competencia perfecta de todos los partidos y de todos los candidatos. Okay, yo creo que este es un tema fundamental que no tenía nombre y apellido antes. Ahora comienzas a ver, dado el estado de la opinión pública, dado el deseo de cambio, que efectivamente esto ya tiene un nombre y apellido. Debes dejar competir a María Corina Machado. Ahora, tú puedes tener un momento, yo creo que hoy crítico, porque no tienes la fecha de la elección aún. En la vocería oficial, en las últimas 2 semanas han estado indicando llueva, y digo textual, llueva, trueno, relampaguee, habrá elecciones en el 2024. ¿Ok? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque efectivamente tú tienes que prepararte como comando de campaña, tú tienes que entender que incluso me lo llevo al lado corporativo. Hay compañías que están a la expectativa de decir, bueno, la elección es tal fecha, esto implica temas sobre los cuales yo puedo acelerar o no, temas de inversión o no, porque comienzas a cerrar la brecha de incertidumbre. Ahora, Osvaldo, ¿cuáles pudiesen ser los escenarios de aquí en adelante? Por ejemplo, vemos a María Corina Machado diciendo que este ha sido el peor error del gobierno al no permitir que se inscriba su candidatura y también diciendo que tiene una estrategia que no revelará por asunto, valga la redundancia, estratégico en este momento. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las cartas debajo de la manga que pueden sacar a última hora? No, mira, a ver, lo primero, entender que todavía la elección per se, vamos a hablar primero de la elección, tú pudieras estar también todavía en un escenario de no elección en el 2024. El gobierno pudiera jugarse esa carta. El gobierno pudiera jugarse la carta de decir, me voy al escenario 2018, una elección, una ilusión de elección, ¿ok? O efectivamente tratar de traerlo al escenario de una elección mínimamente justa y libre. Vamos a quedarnos con esos tres escenarios. Hay otros, pero esos son los tres escenarios hoy que pueden estar dominando la escena en función de la elección presidencial. En función de las acciones de primero del gobierno, permíteme, para poder ser justos y balanceados, el gobierno necesita entender hasta dónde puede vivir o no con un proceso de reimposición de sanciones, si efectivamente puede levantar la imagen de Nicolás Maduro y puede levantar a la base electoral del partido. Hemos visto ese desarrollo de furia bolivariana, hemos visto la narrativa las semanas pasadas del tema de la conspiración permanente, detenidos, etcétera, algo que hemos visto constantemente cuando llegan estos momentos electorales. Y vemos también la posibilidad, recordemos el tema del Esequibo, que no, fíjate que se durmió, al menos en la vocería pública, en la agenda pública, pero y en la agenda política por ahora, pero es una carta que está allí. Es una carta que está allí y no hay que dejarla de lado. Opciones del gobierno. Y obviamente la última es, bueno, en el filo de la hora del reloj, abril, tomo la decisión de permitir la competencia. ¿Ok?
faltan 3 meses para abril. O sea, estos temas terminan llevándote a una alta expectativa. Del lado de María Corina Machado, yo creo que lo principal es entender primero la articulación con todos los actores que la apoyan y justamente seguir avanzando en ese proceso de articulación de su gran fuerza electoral, del poder de la gente. Creo que ese es el primer camino. Y el segundo camino obliga, obviamente, a entender que no hay que caer en las provocaciones de que efectivamente ella va a estar tomando algún atajo. Yo creo que en su comando y ella misma está clara que el tema es estrictamente electoral, no hay para dónde agarrar. Aquí entra de nuevo y va a volver a entrar el tema de la pregunta, pero que le levante la mano a la gente, a alguien ya, que se retire. Mire, yo creo que eso hoy no está sobre el tapete, y no está sobre el tapete justamente derivado del poder de la gente. La gente toma una decisión y la gente aspira a que esa decisión se materialice, o al menos que no claudiques en tu esfuerzo por lograr la materialización del cambio. Hay que recordar acá, insisto, con la palabra cambio y gente. Yo creo que acá son los dos elementos fundamentales que vamos a estar viendo, que puede estar asociado obviamente al poder de María Corina. Osvaldo, gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos este análisis sobre estos hechos que son noticias. Ya veremos en el transcurso de la semana cómo se desarrollan. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Feliz día y gracias a todos. Era Osvaldo Ramírez, politólogo venezolano, brindándonos hoy su posición sobre estos hechos que han ocurrido tras la ratificación de la inhabilitación política de María Corina Machado.